pues se ha dado un fallo histórico en la Suprema Corte, una resolución histórica porque los ministros y ministras de manera unánime se pronunciaron por el hecho de que penalizar el aborto es algo que está fuera de la Constitución, es inconstitucional. Es decir, va en contra no solo de nuestra Carta Magna, sino de todos los tratados en derechos humanos y más que México ha suscrito. Se retomó específicamente para el caso del estado de Coahuila, pero esta resolución sienta lo que le llaman la jurisprudencia, ya un precedente para que se retomen todas las entidades federativas, de tal manera que si una mujer se acerca con este tema, amparándose, tendrá que tener una resolución favorable a sus derechos. Eso es muy importante de decirlo. Así que, para empezar, jueces y juezas en lo local ya tienen directamente esta línea que está señalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El aborto sigue, por supuesto que sigue apareciendo pues en los códigos penales, en las entidades, en el Código Penal Federal, por eso sigue siendo importante hacer cambios en la materia. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos reformar los códigos y poder garantizar que se contará, pues, si lo igualamos o lo homologamos a la Ciudad de México, con 12 semanas para poder interrumpir el embarazo. Eso es importante de que se haga porque si no sigue estando presente en los códigos penales locales. Un llamado desde la Suprema Corte, desde muchas diputadas y diputados en el Congreso de la Unión, también senadores, senadoras, un llamado desde las mujeres en el activismo a los congresos locales es a que aborden el tema y a que legislen correspondientemente, recordando dónde hemos avanzado, dónde lo tenemos ya como una garantía y que podemos observar que también es una política pública, la Ciudad de México, hace más de 10 años. En esta legislatura que terminó, Oaxaca, que fue, la verdad, la legislatura muy progresista en varios temas. Tenemos el caso de Veracruz, tenemos el caso de Hidalgo, tenemos este pronunciamiento sobre Coahuila. Necesitamos que se haga lo propio y lo fundamental en el resto de las entidades, porque además ya se está marcando una ruta. En esta Cámara tenemos que continuar discutiendo, hay varias iniciativas en materia de la Ley General de Salud. Recordemos que esta también es una garantía, es un derecho a la salud. Por ejemplo, existe una norma oficial mexicana, la NOM 046, que les garantiza a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, pues si eso ya está, si te vas a las entidades federativas, sigue habiendo un regateo al ejercicio de este derecho. Entonces, tenemos que hacer que eso se respete y lo estamos llevando a legislación. Tenemos que hacer que en la discusión de la objeción de conciencia, porque hay médicos, cuerpos médicos, objetores de conciencia, bueno, pues que en esa discusión siempre hay en las instituciones públicas quien te pueda garantizar acceder a interrumpir un embarazo. No puede ser la objeción de conciencia un obstáculo para que esto pueda concretarse. Y tenemos también que promover en la Ley General de Salud, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y otras leyes, tenemos que también garantizar temas de prevención, temas que nos lleven a prevenir, por ejemplo, el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Se habla mucho cuando se propone el tema de la interrupción del embarazo, cuando se habla de despenalizar el aborto, surgen una serie de voces, pero esas mismas voces o muchas de esas voces no han surgido antes para que avancemos en materia de política pública realmente preventiva. Estamos de acuerdo, quienes impulsamos, estamos de acuerdo en 3 cosas, por lo menos. La garantía en sí misma, porque es un derecho y es acceso a la salud. Lo otro, acciones preventivas. Nadie dice que el aborto sea un método para control de natalidad, ni mucho menos. Y lo tercero es que esto no obliga a ninguna mujer a hacerlo. O sea, dar una garantía no obliga. Existen una serie de derechos que no obligan a nadie a tomarlos. El matrimonio, en cualquier sentido, entre hombre o mujer, o si entre hombre, mujer,
pero no puede existir, pero no obliga a nadie a casarse. El divorcio no obliga a nadie a hacerlo a divorciarse. Y así pueden existir una serie de derechos y de garantías que no te obligan a hacerlo. El aborto está ahí, se tiene que despenalizar y esta discusión está ahí para que pueda garantizarle a muchas mujeres, niñas incluso y adolescentes, que requieran interrumpir un embarazo. Si logramos que sea una discusión más allá de ideologías políticas y se haga como un tema de salud pública y de derechos humanos y se lograra en el cuarto constitucional una reforma para garantizar la autonomía reproductiva, eso te arropa de una manera muy importante incluso en todas las demás entidades federativas. Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, pues en mucho de las posiciones que asuman los diferentes grupos parlamentarios, entendiendo que esto va más allá incluso de credos personales. Estamos hablando aquí de derechos humanos y estamos hablando también finalmente de una ruta que la Corte está marcando. Y es una ruta que se tiene que aprovechar. La Corte está yendo más allá de temas político-partidistas. Y aquí es donde la discusión se tiene que dar en un sentido laico, plural y responsable, ¿no?